Regresamos a nuestro segmento Mundo Mascota. Yo sé que ustedes en casita, todos los que tenemos mascotas, las engreímos bastante. Más aún si están preñadas. ¿Qué debo hacer durante el parto de mi mascota? ¿Cuáles son las recomendaciones necesarias? Hoy día vamos a desarrollar este tema, por supuesto, con nuestro médico veterinario, Iván Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás una vez más aquí, Iván? Un gusto. Sí, Sheila, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes una semana más para poder disolver, pues, ¿no? Algunas dudas o preguntas que tenga el público. Listo, vamos a entonces brindarles, como les mencionábamos, ciertas recomendaciones, pero antes, creo que es importante todo el proceso que se puede llevar antes del parto, durante la gestación de nuestra mascota. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos puedes brindar, Iván? Sí, es justo lo que te mencionaba, ¿no? Detrás de cámara. Para llegar a un buen parto, tenemos que también tener una buena gestación. Y para tener una buena gestación, pues nuestra mascota debe haber pasado un buen control, por lo menos su ecografía, ¿no? Una ecografía cada 15 días para poder ver cómo está yendo esa gestación, cómo están los pequeños y para así ver cómo va a ser el día del parto. Porque pueden haber complicaciones que ya lo vamos a tocar, ¿no? Y de repente, pues, recurrir hasta incluso a una cesárea, ¿no? Listo, es importante recalcar este punto porque normalmente no estamos acostumbrados a llevar esta guía de un especialista durante la gestación de nuestra mascota y creemos que como son animalitos, como que la naturaleza es sabia y los dejamos ser, pero como tú lo mencionas, es un tema de prevención. Exacto. Y hay algunas razas que suelen ir, sí, para cesárea, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Perfecto. Para brindarles estas recomendaciones, Iván, te comento que yo me voy rápidamente al otro lado del set para abrir esos sobres que necesitamos y resolver las consultas correspondientes. Vamos a abrir cada uno de nuestros sobres para poder darles las recomendaciones necesarias y así puedan cuidar a su mascota. Vamos por nuestro primer sobre que nos dice lo siguiente. ¿Qué debo hacer cuando mi perrita está en pleno parto? ¿Debería intervenir? Adelante con la respuesta. Muy buena pregunta, Sheilita. En este caso, se puede recomendar estar cerca a nuestra mascota, ya en el hecho de que sea engreída o sea muy pegada a nosotros, ¿no? Pero normalmente debería de quedarse nuestra mascota en un ambiente seguro y que no haya tanta bulla o tanto ruido. Dejarle sí el plato de agua, la comida no, porque no lo va a ingerir mientras dure el proceso del parto, ¿no? Ya cuando termine o se expulse la última cría, ahí recién ella va a tener hambre o tal vez va a tener sed. Continuamos con nuestro siguiente sobre que menciona lo siguiente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestra perrita está teniendo problemas en su parto? Principalmente no va a haber expulsión de las crías, ¿no? Ese sería para darnos cuenta que no está llevándose a cabo el parto con normalidad. Lo otro es que puede existir una secreción amarillenta o color anaranjada, ¿no? Es porque ya existe un sufrimiento fetal, ¿ya? Y pues tenemos que acudir al médico veterinario, ¿no? Tenemos nuestro último sobre, por favor lo abrimos. Y la pregunta es la siguiente: si mi mascota es primeriza, ¿debo tener mayores cuidados? Cuando son primerizas, pues normalmente ocurre entre los 8 meses, que es el primer celo donde se produce, ¿no? La primera gestación o el primer parto que se va a llevar a cabo. Sí es recomendable que si sea primeriza, tienen que tener un control ecográfico. Pero en caso de las primerizas, a veces no pueden entrar al trabajo del parto, tienen miedo de pujar, les produce dolor o incluso podemos llegar hasta una cesárea, ¿no? Producto de esto. Hemos terminado con todas nuestras consultas, así que por favor, veterinario, espéreme porque vuelvo al set. Bueno, luego de haber resuelto todas estas consultas, Iván, te comento que tenemos un audio de nuestra televidente para resolver esta consulta frecuente. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo me doy cuenta que mi perrita ya tiene contracciones? Estaré atenta a su respuesta, veterinario Iván. Nos damos cuenta que está empezando las contracciones cuando primero va a abrirse el tapón, ¿no? Que es la cervix o el cuello del útero. Ya empieza a caer un líquido gelatinoso, por decirlo así, en realidad es mucoso. Va acompañado de unas gotas de sangre, ¿ya?
Pasado esto, va a iniciar con la ruptura de la fuente. Tengamos en cuenta algo, las perritas tienen una fuente y dentro de esta fuente cada cachorrito tiene y en su propia placenta. ¿Ya? Entonces, una vez que se rompe la fuente es como si la pequeña se estaría orinando, por decirlo así, ¿no? Se moja. Luego de eso viene la expulsión de la primera cría. De lo que se expulsa la primera cría, podemos esperar hasta 2 horas con la segunda o las siguientes crías. Ya hay que tener bastante cuidado en eso. Depende mucho los tiempos. Ahora, si se rompe la fuente y ya han pasado más de 8 o 10 horas, ya la pequeña probablemente pase a cesárea, ¿no? Las causas pueden ser múltiples. Por ejemplo, algunas razas que son los braquicefálicos o ñatos, por decirlo así, como el bulldog inglés, el bulldog francés o los pug, tienden a ir sí o sí a cesárea, la gran mayoría, ¿no? Porque tienen la cabeza demasiado grande en comparación al cuerpo. Entonces ellos sí no van a poder atravesar el canal del parto y las pequeñas pasan para cesárea, ¿no? Entonces, puede haber sufrimiento fetal si dejamos pasar todo ese tiempo. Sufrimiento fetal y ya con la muerte de los pequeños, ¿no? Y eso es lo que menos se quiere. No quisiéramos llegar hasta eso, ¿no? Sí, bueno, entonces hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones. Muchas gracias, Iván. Yo creo que, como tú lo has mencionado y en conclusión a toda esta entrevista, una guía de un especialista durante todo el proceso de gestación de nuestra mascota va a ser la mejor idea. Exacto. Y pues para cualquier consulta o que tengan dudas, pueden comunicarse tal vez al número 942-766160. En Facebook nos encuentran como Clínica Veterinaria Golden Pet. Perfecto, aquí les vamos a dejar igual toda la información para que puedan realizar sus consultas ya con el médico que es el especialista y puedan cuidar así a sus mascotas. Bueno, Iván, nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Entre Gente.